Hola bocateros, hoy vemos cómo hacer el tradicional potaje de vigilia, con sus garbanzos, espinacas y bacalao. Comenzamos poniendo en remojo 12 horas antes medio kilo de garbanzos. Los ponemos en un bol con abundante agua caliente y 2 puñaditos de sal. Tras 12 horas ya están perfectos para cocinar. Por otro lado, también el día antes ponemos a desalar 200 gramos de bacalao. Lo lavamos bien bajo el grifo y lo ponemos en un recipiente cubierto de agua fría. Lo reservamos en la nevera y durante 24 horas hacemos 3 cambios de agua. Tras el desalado ya está en su punto perfecto para cocinar. Ahora preparamos el resto de ingredientes: una cebolla, 2 dientes de ajo, una hojita de laurel y tomate seco. También podemos utilizar un tomate fresco maduro. En una olla ponemos 2 litros de agua fría, añadimos la cebolla, el tomate, los ajos y el laurel. Encendemos el fuego y dejamos que el agua comience a hervir. En este punto añadimos el bacalao y dejamos que se cocine durante unos 4 o 5 minutos. Lo sacamos de la olla y lo reservamos para añadirlo al potaje más tarde. Ahora que el agua está hirviendo, añadimos los garbanzos previamente escurridos del agua del remojo. Añadimos un chorrito de aceite de oliva y una cucharadita de pimentón dulce. Tapamos la olla y dejamos que arranque a hervir de nuevo. En este punto bajamos la intensidad del fuego a fuego medio y dejamos que los garbanzos se cocinen durante unas 2 horas aproximadamente. Tras 1 hora y media de cocción vamos a probar si el garbanzo está tierno y el punto de sal. Al garbanzo aún le queda un poco más de cocción y de sal está perfecto. No es necesario añadir sal, ya que al haber cocinado en este agua el bacalao ha aportado la sal suficiente. Lo que sí vamos a añadir es un poco más de agua. Cuando incorporemos agua a un guiso de garbanzos siempre tiene que estar muy caliente, hirviendo, para evitar que se rompa la cocción y los garbanzos se encallen. Mientras los garbanzos se terminan de cocinar, aprovechamos para limpiar de piel y espinas las tajadas de bacalao. Ahora que los garbanzos están tiernos, es el momento de añadir 150 gramos de espinacas. Previamente he lavado las hojas y las he cortado un poco, ya que al comerlo no me gusta encontrar la hoja entera. Añadimos el bacalao y dejamos que se cocine todo junto 5 minutos más. Pasados los 5 minutos nuestro potaje ya está terminado. Le ponemos 2 huevos cocidos y listo para comer. Ha quedado un potaje con un sabor muy suave y rico. Espero que os haya gustado esta receta. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!